Hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Fiestas del Pitic 2020, edición virtual. 320 años de Hermosillo. No te pierdas el programa especial que el Ayuntamiento de Hermosillo tiene para ti y tu familia. El Instituto Municipal de Cultura y Arte te da la bienvenida. Celebremos a Hermosillo en casa. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Ferrá. Soy directora y coreógrafa del grupo Cayo de Sal Producciones. Bienvenidos a esta serie de cápsulas culturales con diversas temáticas sobre la danza contemporánea en Sonora. Quiero agradecer al equipo de trabajo que conforma la producción de esta cápsula. Jesús González, Enrique Araujo, Dominic Siles, Javier Cebreros, Andrea Ancheta, Aldo Siles, Camila Harrison, Andrea Flores, Isaac Peña, René Rivera y su servidora. Esta presentación virtual forma parte de las fiestas del Pitic organizadas por INCA Hermosillo en el periodo de contingencia de COVID-19. Te invito a que nos acompañes a ver la siguiente cápsula y no olvides, quédate en casa. En esta primera cápsula vamos a hablar del proceso creativo en la danza contemporánea, visto desde dos dimensiones. La primera es comunicar la experiencia vivida como ejecutante de un proceso creativo. Y la segunda, comunicar la experiencia vivida como creador de un proceso creativo. Yo me voy a enfocar en esta última, en cómo ha sido mi proceso en algunas de las piezas coreográficas de mi autoría. Más allá de dar una definición de lo que es un proceso creativo, a mí me gustaría más ahondar en el cómo fue, más que en el qué es. Y bueno, en este caso tiene que ver con una inquietud del coreógrafo y también del intérprete, que ellos más adelante les platicarán un poco de cómo es o cómo han sido sus procesos creativos como intérpretes en la danza. Bueno, quiero empezar con un fragmento que abstraje de varias frases ya compuestas que han llamado muchísimo mi atención. La danza como un derecho, la danza como libertad de expresión, de comunicación, la danza para entablar cuestionamientos y prácticas de autorreflexión. Yo me quedo con esta última frase, que es la que a mí más me ha motivado para hacer coreografía. Entablar cuestiones y autorreflexiones y reflexiones en los demás que nos lleven a un diálogo con el otro y con uno mismo. Algunos piensan que, la danza solo busca satisfacer deseos estéticos. Sí, es posible. En el caso de algunos coreógrafos, y lo cual es muy válido también. Pero no lo único. Eso es parte del engranaje, de todo este engranaje, de este proceso. Pero principalmente, como lo comentaba hace un momento, es hablar de algo que nos mueva, que nos inquiete o que nos lleve a la autorreflexión. Creo que lo principal es elegir un tema en particular que nos mueva, y eso dependerá mucho de nuestra realidad más cercana, o a lo mejor con una inquietud muy personal, o simplemente un divertimento, una exploración. A veces nos puede inspirar un objeto, una silla, una mesa, una pieza musical incluso, o simplemente un suspiro. En mi caso en particular, una vez elegido el tema, comienzo a abstraer elementos de esa realidad o de ese universo del cual se quiere hablar o plasmar en la obra. Ya sea una imagen, una pintura, palabras, sonidos, sensaciones, movimientos cotidianos o gestos que nos remitan a.
Con estos elementos podemos comenzar a hacer un proceso de investigación o una investigación de campo, es decir, salir a observar, hacer trabajo de observación, muy importante en la danza. Salir a las calles, leer noticias, artículos. Y bueno, creo que hemos llegado a un punto clave dentro del proceso creativo, en este caso específico coreográfico. Y bueno, creo que hemos llegado a un punto clave dentro del proceso creativo. En este caso específico coreográfico. Es de suma importancia la lectura y la escritura como parte de estos procesos. Además de estar inherente en la misma palabra coreografía, hablando de escritura, quiero compartir una frase, quiero citar una frase de dos autoras, de un libro que me regalaron, es una compilación de coreografía. Quiero compartir porque tiene mucho sentido con lo que les comentaba anteriormente. La frase es de Isabel Naverán y Amparo Écija. Escribir es hacerse responsable de un discurso, asumir sus consecuencias, dialogar con el mundo. De la misma manera que bailar es hacerse responsable de un cuerpo, de una posición respecto al cuerpo y su modo de ser representado. En cualquiera de los casos, escribir o bailar es trazar una historia posible, hacerse consciente de ella, interrogarla. Hago énfasis en esto último como parte importantísima del proceso creativo, ya que empaparse de información a través de la lectura y documentar a través de la escritura cada suceso, cada detalle, cada hallazgo en el desarrollo de la pieza es clave para el proceso creativo. Seguido de esto, podemos comenzar a construir movimientos, ya sea a través de ejercicios de improvisación o mecanismos y parámetros establecidos. Habrá quienes inicien el proceso creativo con la improvisación o hacer la pieza primero y luego la investigación. Eso ya dependerá de cada quien, de su manera de cómo construye y deconstruye todo el movimiento o inclusive el proceso mismo. Algo que es muy importante para mí dentro del proceso creativo, del proceso coreográfico, es dialogar con otras esferas del arte. ¿A qué me refiero? Otras esferas del arte como la música, la plástica, pero desde sus cimientos. Realizar la música o el diseño sonoro que se construye desde los cimientos del origen de la coreografía. El movimiento, la música, la iluminación, el vestuario y todos los elementos que componen una obra coreográfica. A veces pasa mucho que nos olvidamos de crear desde un inicio o explorar desde un inicio todos estos elementos, con todos estos universos, aunque muchas veces también van surgiendo en el camino y es importante tomarlos en cuenta desde el principio. Pero bueno, ahora en la actualidad todo ha cambiado con la digitalización. Ahora puedes trabajar o llevar a cabo un proceso creativo con un coreógrafo sin siquiera estar en el mismo país, o que tu obra viaje sin que tú vayas con ella, ¿no? Que es el caso específico a las videodanzas, por poner un ejemplo. Pero bueno, todo esto, todos estos cambios nos permiten poder trabajar incluso con otros músicos, otros artistas plásticos, vestuaristas, en fin, hay muchísimas cosas y muchísimas posibilidades de iniciar un proceso creativo.
Aquí les he compartido brevemente una dimensión posible de cómo puede ser, y habrá muchas más que algún día las compartiremos. Hola, mi nombre es Jesús Manuel González Andrade y esta es la cápsula número 1. En esta cápsula número 1 les voy a hablar sobre el proceso creativo en la danza contemporánea. Creo que un factor muy importante de la danza contemporánea actualmente es que existen muchísimas herramientas para trabajar, pero partiendo de mi experiencia personal, creo que la herramienta que más he utilizado con los artistas, con los coreógrafos, compañeros, excompañeros con los que yo he trabajado, es la improvisación. Creo que la improvisación es una herramienta que nos ayuda y nos da mucho de dónde tomar, ¿no? Porque partes de lo que tú eres, de tu formación, de tus procesos, de tu vida, ¿no? Y creo que no hay nada mejor que eso, ya que tienes como una base y sabes por dónde trabajar. También hay muchos coreógrafos que te piden cosas muy específicas y cada quien tiene como ciertas maneras de trabajar. Pero creo que un factor muy importante que la danza contemporánea da es que hay muchas vertientes, cada persona tiene sus propios estilos, su personalidad, no hay algo fijo, ¿no? No hay como una técnica que ayude como o globalice el proceso creativo que tienes que llevar. Creo que eso es lo más maravilloso de la danza contemporánea, que hay millones y millones de formas en las que tú puedes trabajar y en las que tú puedes llegar a un cierto producto, a un cierto resultado final, a un cierto... Puede ser coreografía, puede ser el crear un personaje, ¿no? Y creo que es eso, las posibilidades que nos da la danza contemporánea y de poder llegar a un producto y decir eso, que no hay como un cierto factor o una cierta manera de llegar al lugar donde tú quieres, sino tú haces el camino para poder llegar a ese producto. Hola a todos, mi nombre es Andrea Ancheta y soy estudiante de Artes Escénicas, especialidad en danza contemporánea. En este video les voy a hablar acerca de mi experiencia en procesos creativos en la danza contemporánea, es decir, en montaje de coreografías. Para empezar, debo decir que mi experiencia en procesos creativos inicia cuando entro a la universidad con 18 años a estudiar artes escénicas, ya que anteriormente había sido parte de montajes coreográficos, pero no existía tan cual un proceso creativo. Yo el proceso creativo lo veo como más un trasfondo en las obras, en las que se incluyen más los sentimientos, las emociones, estado de ánimo, la creación de personaje, entre otras cosas. Ya dentro de la universidad comienzo a explorar este ámbito de procesos creativos, tanto con maestros y coreógrafos de la universidad, tanto con coreógrafos y directores externos. Hasta el momento he trabajado con dos formas de procesos creativos. La primera es donde se le da primeramente un enfoque más a lo emotivo, a los sentimientos y a las emociones, a imágenes, sensaciones. Y esto comienza primero a realizar exploraciones, ejercicios, donde se ve primero lo emotivo del intérprete o del bailarín. Después, a través de lo obtenido, lo más importante de esas exploraciones, se comienza a montar la coreografía, o el director o coreógrafo toma lo que más le sirve y lo incluye en la coreografía. La otra manera es donde el coreógrafo o el director ya tiene la coreografía terminada y comienza montando, enseñándole la coreografía a sus bailarines, y ya que los bailarines la tienen 100% dominada, comienza a incluir lo emotivo a través de exploraciones,
u otro tipo de ejercicios. También para que los bailarines se apropien al personaje. En algunos casos, el coreógrafo ya tiene destinados los personajes y se los da a determinados bailarines. Ahora les contaré una experiencia que yo tuve en un proceso creativo, en la creación de una coreografía. En este proceso, lo que viví fue que yo personalmente, junto con la ayuda de un compañero, creamos una coreografía para presentarla en un concurso de interpretación coreográfica. Para llevar a cabo este proceso, lo primero que decidí por mi cuenta fue hacerme la pregunta o ver de qué tema quería hablar en la coreografía. Entonces, lo primero que hice fue investigar acerca de los temas que me llamaban la atención y luego definirlo. Ya definido, lo que siguió fue imaginarme qué tipo de movimientos me gustaría que sucedieran, que estuvieran presentes. Lo siguiente fue esos movimientos, hablarlos con mi compañero y ver cuáles podrían funcionar o no para comenzar a crear pequeñas secuencias. Estas secuencias las realizaba, veíamos si funcionaba o no y rescatábamos las que sí. Lo siguiente que se hizo fue crear toda la coreografía. Ya creada, ensayaba y mi compañero, que prácticamente era mi director, me iba diciendo que podríamos eliminar o cambiar o añadir para que el producto final estuviera mejor, más limpio y mejor ejecutado. Ya limpio la coreografía, lo siguiente que trabajamos fue en realizar exploraciones dirigidas hacia mí, porque yo era el ejecutante, en las que se vieran involucrados mis sentimientos, mis emociones, todo lo emotivo, para que esto enriqueciera mi trabajo al momento de pasar la coreografía. Y ya cuando la estuviera ensayando, recordar todo lo que obtuve o sentí al momento de esas exploraciones, para que al momento de que fuera la presentación, el estreno de esta coreografía, todo estuviera conjunto. Tanto lo técnico, lo bailado, la coreografía, tanto como lo personal y lo emotivo. Hola, mi nombre es Dominique Siles y en la cápsula del día de hoy les voy a contar un poco sobre mi experiencia dentro de un proceso creativo en la danza contemporánea. Específicamente les voy a contar sobre un proyecto que trabajamos en el año 2017 para las fiestas del Pitic y para el Festival Alfonso Ortiz Tirado de ese mismo año. Bueno, este proyecto, la temática era que fuera un espectáculo alegre de calle, muy festivo, colorido. Queríamos pues que se sorprendieran, que pasaran un rato agradable. El tema era pues para toda la familia, era para cualquier tipo de espacio, por lo mismo no había un frente específico, era muy padre. Bueno, nosotros utilizamos tanto la ropa como la utilería, el maquillaje, todo era muy colorido, por lo mismo era pues dar alegría, o sea, llamar la atención, vernos alegres, llamativos, grandes. Y bueno, dentro del proceso de creación fue un proceso que disfruté mucho. A pesar de que yo en ese momento todavía no me dedicaba a estudiar danza como lo estoy haciendo ahora, se me hizo una experiencia muy grata y muy padre, porque pues yo todos los días durante los ensayos pues convivía con personas pues ya muy expertas en esa área, que se dedican a eso, que estudiaron eso. Entonces convivir con ellos pues yo me sentía como
una esponja, ¿no? Todo aprendiendo. Bueno, también siento que este proceso en específico fue muy padre y es de los que más disfruto porque la comunicación era muy efectiva, era muy abierta y muy libre. Es decir, que todos podíamos dar nuestras opiniones, aportar para todo, para música, para maquillaje, para vestuario, para movimientos, etc. Entonces era muy padre. Era algo que entonces se notaba al momento de hacerlo porque todos estábamos contentos y satisfechos con lo que estábamos haciendo y se notaba. Bueno, también creo que todo este proceso que viví fue cuando yo estaba en último semestre de la prepa. Era cuando yo tenía que buscar qué estudiar. Ya eran los exámenes de admisión y todo. Y siento que al estar conviviendo con estas personas, al estar teniendo un estilo de vida muy diferente en el que era ensayo, presentaciones, todo eso, siento que hizo que yo quisiera dedicarme a esto. Porque yo toda la vida he bailado, pero nunca pensé y nunca me vi queriendo estudiar danza ya como licenciatura. Y bueno, creo que esto fue un factor y un impulso, una motivación a que yo tomara esa decisión. Hola, mi nombre es Camila Rizón Pfeiffer y en la siguiente cápsula yo les voy a compartir mi experiencia acerca de cómo se vive un proceso creativo en la danza contemporánea. Es decir, cómo se vive un montaje coreográfico, en este caso como ejecutante. En cada montaje, los procesos para llegar a un resultado coreográfico son distintos. Depende mucho de lo que el maestro o coreógrafo busque. Por ejemplo, hay coreógrafos que te indican específicamente lo que buscan en la pieza, ya sea en movimiento y en gesto. Y hay otros coreógrafos que a través de exploraciones dejan que el intérprete encuentre movimientos y sensaciones que finalmente serán para la obra. Uno de los procesos creativos coreográficos del que hablaré es de la pieza Una Más, coreografiada e interpretada por mí, que fue para el primer concurso de interpretación coreográfica de la Universidad de Sonora, por la licenciatura de Artes Escénicas, con la cual gané el tercer lugar. Para comenzar el proceso de la pieza, lo primero que hice fue escoger un tema y después hacer una investigación para informarme sobre lo que buscaba expresar. Teniendo la información, llevé a cabo exploraciones de movimientos y haciendo un conjunto de esos movimientos se formaron secuencias y esas secuencias en conjunto luego se formaron en cuadros para finalmente tener la pieza completa. Y finalmente hice la unión de la pieza completa y de la música que encontré a través de la investigación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Rivas y el día de hoy en esta cápsula les vengo a relatar un poco del proceso creativo que se vive dentro de la danza contemporánea. El proceso creativo que tiene dos instancias, el coreógrafo director y el bailarín intérprete, que donde uno como bailarín, como intérprete, lo que hace es materializar lo que el coreógrafo tiene en mente, ¿no? Sus conceptos o su manera de abordar el tema o su manera de abordar inclusive la danza. Entonces mediante eso uno como bailarín va teniendo ciertos retos y ciertas complicaciones y dificultades porque muchas veces no se llega a tener como lo que el director o el coreógrafo está solicitando o quiere, pero para eso se trabaja en equipo y para eso uno como intérprete también es creativo porque va determinando ciertas cosas y va abriendo camino hacia otros lugares que a lo mejor el coreógrafo no tenía en mente. En la universidad el proceso creativo que tuvimos con la coreografía Lunar de David Barrón fue llegar como a acuerdos en el sentido de qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, de dónde vamos a partir, porque en este caso era una coreografía más de todo el grupo y era
dar nuestros puntos de vista y organizarnos y todo eso. Entonces ya cuando decidimos y vimos como por dónde iba todo, que al principio era como muy intuitivo y no sabíamos a dónde íbamos, pero ya después se fue concretando las cosas mediante diferentes exploraciones del cuerpo, diferentes improvisaciones y pues también investigando dentro de nosotros, investigando en internet, investigando con otras personas, haciendo encuestas. Y así es como fuimos formando este proceso creativo a través de todo lo que recuperábamos de distintas fuentes. Fuentes desde uno, fuentes desde la familia, fuentes, estamos hablando de todas las posibilidades, pues el internet no es la única. Entonces tuvimos la oportunidad de abrir un poquito más nuestra zona de confort e ir a preguntar también hacia otros lugares. Y partiendo de ahí, pues también empezamos a hacer distintos personajes y les fuimos dando carácter, los fuimos perfilando y los fuimos creando para que todo eso surgiera. Y que a todo esto me refiero a que la obra se diera, ¿no? Que se fuera concretando ciertos tipos de conceptos y cosas que queríamos abordar, porque a veces era como muy directo lo que queríamos, pero no sabíamos cómo hacerlo, o muchas veces lo teníamos en la mente pero no lo lográbamos pasar al cuerpo. Y ya después, mediante distintas dinámicas de trabajo, fuimos ampliando todo eso y claro que pues tuvimos un resultado final. Para mí las dificultades del intérprete son varias, ya que de primera instancia es cumplir o bien materializar la idea del coreógrafo. Y después de eso vienen cosas como el cuerpo y el movimiento, ¿no? La coreografía, atender el movimiento, atender la danza, atender el ritmo, estar en el espacio y cuidar el espacio, cuidar a mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Araujo. Soy egresado de la licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad de Sonora. Voy a hablar un poquito sobre el proceso creativo de la coreografía Asfalto, dirigida por Carolina Ferra Peralta. Como les decía, la idea primordial de la coreografía Asfalto son las personas que no tienen una casa, que no tienen un colchón donde dormir, que solamente tienen justamente el asfalto para estar recostados en la noche, y son las personas indigentes, vaya. Estas personas marginadas que solamente se tienen entre ellos mismos y que muchas veces por su situación de vida no llegan a realizar algo para bien de sus vidas, para bien de sus familias, y recurren al abandono totalmente. Ese fue el primer punto del cual nosotros nos apoyamos para poder desarrollar la coreografía. En la segunda parte del proceso hicimos una investigación de campo. ¿Qué fue lo que hicimos? Un día o dos más o menos tuvimos que ir a hacer investigación literalmente a las calles y observar y analizar los comportamientos de las personas que viven justamente ahí en la calle, debajo de los puentes, en las alcantarillas, detrás de una construcción vieja, una casa vieja abandonada. A todas esas personas tuvimos que ir a observar para entender un poquito su mundo y entender un poquito de lo que queríamos hablar justamente en la coreografía. De qué es de lo que nos dimos cuenta, de que estas personas viven totalmente en la miseria, totalmente en un abandono. Estuvimos muchas veces pensando durante las reuniones que tuvimos previas a la realización de movimiento de la coreografía, qué es lo que podría llevar a una persona o a orillar a una persona a tomar la decisión de alejarse de todo. Al momento de abordar la parte de secuencias de movimiento en la coreografía, Carolina nos empezó a dar una serie de instrucciones a seguir para poder cada uno de nosotros tres realizar una serie de movimientos. La primera parte de la coreografía en cuestión ya de movimiento es justamente cuando las personas esas empiezan a salir de las alcantarillas. Muchas veces las personas salen arrastrándose porque la alcantarilla es muy pequeña y pues tú sabes que en una alcantarilla o hay mucha agua o hay poca o hay nada. Sin embargo, se oyen goteras, se oye esta agua residual o esta gotera de una tubería que está reventada, y
todo esa humedad, ese ambiente entre el moho y la suciedad, eso es lo que se percibe en primera instancia de la coreografía. Es ahí donde se empieza a llevar a cabo la interacción entre los elementos de la coreografía, que vienen siendo en este caso los personajes. Cada uno de nosotros nos dimos a la tarea de realizar o de elaborar un personaje en cada uno de nosotros. Me dejé llevar mucho por la cuestión situacional del personaje en su entorno. Es decir, yo trabajé mucho en base a situaciones en la coreografía. Gracias por acompañarnos en la cápsula del día de hoy. No olvides quedarte en casa. Agradecemos al Gobierno Municipal de Hermosillo, a la presidenta Célida López, por la oportunidad de formar parte de este programa artístico de IMCA. Muchas gracias. Fiestas del Pitic, edición virtual. 320 años de Hermosillo. El Ayuntamiento de Hermosillo agradece tu atención a esta transmisión especial. Sigue el programa artístico de IMCA Hermosillo en sus redes sociales. Recuerda, hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Celebremos a Hermosillo en casa. Volveremos a reunirnos.